Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una cápsula más, a un mensaje más. Y el día de hoy vamos a hablar de una persona maravillosa, preciosa, espectacular, que no adivinas de quién vamos a hablar el día de hoy. Pues sí, efectivamente vamos a hablar de nada menos y nada más que la persona que cambió completa y absolutamente la historia de la humanidad, que partió la historia y conmocionó completamente la historia y es la persona más importante que jamás haya sido. Muy bien, aquí la pregunta es, ¿quién es para ti esa persona? ¿Quién es? ¿Es un desconocido? ¿Lo has escuchado? ¿O nunca has escuchado su nombre? Esa persona que provee a que estuvo, para que estuvo, ¿sí? Entonces, para empezar este breve mensaje, esperemos que ahora sí lo podamos hacer muy breve, vamos a empezar a hablar de esta maravillosa y preciosa persona, ¿sí? Y nos vamos a ir nada menos y nada más que al libro de Génesis. Recordemos que todos los mensajes que se graban por medio de esta plataforma, por medio de este programa, son exclusivamente mensajes que provienen de la palabra de Dios. Nada más. Entonces, ¿qué te parece si empezamos? Dando gracias a Dios nuestro Señor. Gracias, Padre bendito, por este día tan maravilloso que nos regalas. Cada respiro por parte de nosotros no es otra cosa más que la manifestación de tu amor y de tu misericordia. Espíritu Santo, te ruego que tomes el control de este mensaje y que llegue a las personas que deba de llegar. En el nombre de Jesús, amén. Génesis 1, versículos 1. ¿Sí? Génesis 1, versículos 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el principio. ¿Quién lo creó? Dios. ¿Quién es el creador de todas las cosas? Dios. Y en el versículo 26, y antes de leer el versículo 26, doctrinalmente sabemos y conocemos que la verdad es que Dios es uno. Y lo queremos así, Dios es uno. Pero fíjense lo maravilloso de la palabra de Dios en Génesis versículo 26, que dice de la siguiente manera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios diciendo, hagamos. Entonces aquí empezamos a descubrir quién es esa persona maravillosa. En esa reunión en donde el hombre estaba siendo creado a imagen y semejanza de Dios, estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si seguimos con la lectura de la palabra de Dios, nos vamos a ir ahora a Salmos. Nos vamos a ir a Salmos 62, en el versículo 1. Salmos 62, versículo 1. Y dice de la siguiente manera, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Aquí el salmista está identificando que solamente Dios es capaz de calmar el alma, solamente Dios es nuestra roca de nuestra salvación y nuestro pronto refugio. Ahora bien, para el mundo cristiano, ¿quién es nuestro Salvador? ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién es nuestro Salvador? Porque entendemos que nuestro Salvador también es Dios al mismo tiempo, ¿verdad? Bien, vamos a seguir adelante en Isaías. Ahora vámonos a Isaías hasta el capítulo 43. Isaías capítulo 43 de los versículos 8 al 13. Dice de la siguiente manera. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguese aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presten sus testigos y júntense, oigan y digan, verdad es. ¿Sí? Vosotros sois mis testigos, dice Dios, y mi siervo que yo escogí para que me conozcan y crean, y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios con D minúscula, ni lo será después de mí. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice el Señor, que yo soy su Dios. Aún antes de que hubiera día, yo era,
y no hay quien en mi mano libre. Lo hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Dios, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Y del versículo 18 al 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis memoria a las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Son palabras maravillosas dichos por nuestro Dios. Isaías 45. Nos queda claro entonces, entonces que de acuerdo a la palabra de Dios, que antes nunca hubo Dios, ni lo habrá. Bien, correcto, vámonos a Isaías 45. Isaías 45 del versículo 5 al 7. Yo soy el Señor, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo el Señor y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Dios, soy el que hago todo esto. Bien, vámonos ahora, seguimos con Isaías, ahora en el capítulo 53, y poco a poco, yo sé que tú ya estás teniendo muy en claro de quién estoy hablando, ¿verdad? Porque te lo quiero presentar, pero yo creo que ya sabes cuál es su nombre, su precioso nombre. Isaías 53, del 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. De la persona, quien te estoy hablando, es la siguiente, sin antes leer el siguiente versículo. El 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. De la persona que te estoy hablando hasta este momento, es la persona más hermosa, maravillosa, sublime y preciosa que yo no he conocido nunca jamás. Y nadie se le parece. Juan 1, del versículo 1 al 5. Nos estamos acercando. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el mismo capítulo, a partir del versículo 12 al 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Y su nombre es Yahshua, Jesús, Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, en quien solamente por medio de él hay salvación. Él es la verdad, él es el camino, él es la vida. Él es, y solamente él es. Fue, es y será por los siglos de los siglos. Versículo 29 del mismo capítulo. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién quita el pecado del mundo? Jesús, nada más, que es el Cordero de Dios. Juan capítulo 3, del 1 al 6. Juan capítulo 6, del 1 al 6.
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 el Señor Jesús responde: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Palabras tremendas y maravillosas para nosotros poder comprender y entender la magnitud de quien estamos hablando, de nuestro Señor Jesucristo. Nos es necesario nacer de nuevo. Y para poder nacer de nuevo tenemos que entender, comprender, tener fe y ejecutar el mandamiento que el Señor Jesucristo estableció al principio de su ministerio, que es: arrepiéntete y cree en el Evangelio. En el mismo capítulo 3 del Evangelio según Juan, versículos 12 y 13, dice de la siguiente cosa: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él es el único que descendió del cielo para nuestra salvación, conforme a todo lo que he escrito. En el versículo 15 del mismo capítulo dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16: porque de tal forma amó Dios al mundo, a la humanidad, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestada que sus obras son hechas en Dios. Juan 5, versículos a partir del 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bien, seguimos con la lectura. Juan 6, 28. Y aquí estas palabras son tremendas. El Señor Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, quien estuvo reunido en esa junta, por así decirlo, para crear al hombre, quien creó todas las cosas, en quien están sustentadas todas las cosas, quien es Dios mismo, nuestro Señor Jesús, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. En el versículo 28 dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Que creáis en el que me ha enviado. En el versículo 37 del mismo capítulo dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si alguien todavía no entendía cuál era la voluntad de Dios Padre, esta es la voluntad de Dios Padre, que creamos en su Hijo. Y lo he leído en otras ocasiones y lo he comentado, que el Señor Jesucristo dice: aquel que me ama guardará mis mandamientos. Dicho de otra manera, el que me ama, el que se ha arrepentido, el que ha creído en el Evangelio y me ama, hará lo que yo le diga, es decir, que se arrepienta y crea en las buenas nuevas de salvación llamada Evangelio. Y esta es la voluntad del Padre, que el Señor Jesucristo no pierda nada, absolutamente nada. Y la voluntad del Padre es que creamos en su Hijo, para que tengamos salvación y vida eterna en Él, y Él nos resucitará en el tiempo postrero. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos
Lo puedes leer desde el 14 hasta el 18, el apóstol Pablo siendo absolutamente inspirado por el Espíritu Santo, dicho de otra manera, el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo a la iglesia y le dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ves, amado? Cómo toda la palabra de Dios está perfectamente bien articulada y no se contradice ni se contrapone, sino se justifica a sí mismo de manera absoluta y completa y no queda nada a la duda, porque esta es la palabra de Dios, la Biblia, compuesta por 66 libros y completa y absolutamente inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Luego, los que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estar para siempre con Él. ¿Acaso también esto no es una resurrección para nosotros? Que el Señor nos despoje de este cuerpo mortal, esta carne que se rebela contra el Espíritu, esta carne con la cual batallamos todos los días en el pecado. Maravilloso lo que nuestro Señor nos ha provisto. Maravilloso. Vamos a seguir. Versículo 47 del capítulo 6, de cierto, 2 veces les dice el Señor Jesucristo, es una confirmación, el número 2 en la Biblia significa confirmación, verdad absoluta. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera, sí, no muera. Vámonos a Juan 10, versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Sí? Versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Por lo tanto el Señor Jesucristo es uno con el Padre y Dios es uno y el Señor es Dios absolutamente. Es Dios absolutamente. Y en el versículo 25 del capítulo 11 del Evangelio de Juan, dijo el Señor Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, Hechos, vámonos ahora al libro de los Hechos, capítulo 2, Hechos, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les mandaba que hablase. El Señor Jesucristo establece y dijo que no nos dejaría huérfanos, ¿sí? Que no nos dejaría huérfanos de ninguna manera, y que Él rogaría al Padre para que nos diera otro consolador, y cumplió su promesa en la fiesta de Pentecostés y nos dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios, es el Señor, el Espíritu Santo, y es Dios en nosotros, y ahora ya no somos huérfanos, sino somos hijos de Dios. Y regresándome al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 8, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Tremendo. Palabras tremendas. Estoy yéndome para atrás. En el capítulo 14, versículo 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Hablando del Señor Jesucristo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. El Espíritu Santo, promesa maravillosa, y no nos ha dejado huérfanos el Señor Jesucristo. Romanos 3,
Estamos terminando. Romanos 3. Romanos 3 del versículo 20, a partir del versículo 20. ¿Sí? Dice de la siguiente manera: ningún hombre por las obras de la ley será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es por medio de la fe de quien te he venido hablando, de Jesucristo nuestro Señor y Dios, para que todos los que creen en él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, regalo inmerecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. En Jesucristo. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8, versículos 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por lo tanto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual estoy completamente seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Palabras maravillosas que están escritas en la bendita palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es de quien te he venido hablando, el único y verdadero Salvador, el camino, la verdad y la vida. Pero los que le rechazaron, en su momento, doblarán sus rodillas, y en el nombre del Señor toda rodilla se doblará, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero a los que le hemos recibido nos ha sido dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y a Él nos ama y nos sigue motivando por medio de su Espíritu Santo. Y cuando nos equivocamos, Él intercede por nosotros. Y nuevas son sus misericordias todos los días. El Señor Jesucristo, impresionantemente, es la única persona que ha cumplido más de 300 profecías. En el Antiguo Testamento hay 574 versículos que se refieren al Señor Jesucristo. 4 profetas en diferentes épocas anunciaron su ministerio: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Juan el Bautista, su primo, lo antecedió y anunció su camino, y cuando lo vio, lo reconoció y dijo: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Historiadores no creyentes documentaron fehacientemente su existencia histórica y arqueológica. Alguno de ellos es Flavio Josefo, Tácito y Suetonio, si tú quieres investigar. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, el amor de nuestras vidas, la estrella resplandeciente de la mañana, el alfa y la omega, el principio y el fin, nuestro Salvador y Redentor, el único valiente que cumplió hasta el final su ministerio y su propósito, tentado en todo pero sin pecado. Él cambió la historia en antes de la historia y después de la historia. Se han escrito más de 3 millones de libros sobre su sola persona, controversiales y no controversiales, pero más de 3 millones de libros se han escrito de él. Si se documentara todo lo que él hizo en su ministerio, no habría las suficientes bibliotecas para documentar milagros, viajes, sanidades y proezas. La Biblia es 100% cristocéntrica. 66 libros escritos y articulados perfectamente y coincidentes uno con otro sin contradicción alguna, inerrante completamente, escrita por 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo. Más de 64,000 concordancias internas, perfectamente articulada, cronológica, histórica y arqueológicamente. La Biblia
La Biblia cristocéntrica que habla del Señor Jesucristo se ha traducido a 743 idiomas en 167 países. No hay tumba del Señor Jesucristo. Jesús resucitó y cuando murió hubo milagros y proezas y resurrección de santos. Léelo, Mateo 27, 50-54, te lo voy a leer para que no haya la menor duda. Vamos a ver qué dice en Mateo, muy rápido, 27. Mateo 27, 50-54. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido, es decir, muerto, se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Tremendo, tremendo. Su nombre es único, tiene un único y precioso nombre. Yahshua, Yahvé salvación, principio y fin, alfa y omega, estrella resplandeciente de la mañana, el amado del cielo, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Kyrios, Señor, Señor de todo, Cristo, ungido, Maestro, el buen pastor, la luz del mundo, el gran yo soy, el verbo de Dios, el camino, la verdad y la vida, el príncipe de paz, Rey de reyes y Señor de señores. Y sin lugar a duda, podremos referirnos a Él como Yahweh, como Rafa, Elohim, El Shaddai, Jireh, Adonai, Adonai, Rabí, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te alaba. ¿Cómo no conmoverse ante tal nombre? ¿Cómo no conmoverse delante del Señor Jesucristo? Él es el único verdadero Dios, el único Salvador. Yo no sé si tú estás escuchando este mensaje y nunca has reconocido al Señor Jesucristo como tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Pero déjame decirte una cosa, porque yo no sé si tengas religión o no. No bastan las religiones, no bastan las liturgias. Creer en imágenes, en estatuas, no sirve de nada. Las vírgenes no salvan, los santos no salvan. El único que salva es Jesucristo nuestro Señor. Yo te invito que en este tiempo te arrepientas de todo tu corazón y creas en el Señor Jesucristo y en su evangelio, que Él murió en esa cruz, dio su vida y derramó toda su bendita sangre por mis y tus pecados, para que ni tú ni yo pagáramos en esa cruz o con la muerte eterna de nuestro espíritu y fuésemos condenados al infierno, donde es un lugar espantoso, terrible, abominable, en donde habrá tormento eterno y no habrá ni un solo instante de descanso y de paz, confusión eterna, sufrimiento eterno, el lloro y el crujir de dientes, y con un alma completa y absolutamente consciente de lo que está pasando. Y aquel que no se crea en el Señor Jesucristo, que no se arrepienta y haya tenido la oportunidad de recibir al unigénito del Padre y haber creído en el amor de la verdad, se acordará. Pero yo no quiero, ni Dios quiere que tú te pierdas, sino que hoy sea el día de la salvación, porque el tiempo se acaba. El tiempo se acaba, pero aún queda un poco. Y si tú eres cristiano y todavía estás en tibieza o tienes dudas, hoy también es el momento de cambiar, porque queda muy poco tiempo. Segundos en el reloj divino, en el reloj de Dios estamos a nada de que se termine la gracia. Hoy es tu día y tu oportunidad. Mañana, quién sabe. Nadie tiene la vida comprada. En unos minutos más, quién sabe. Nadie tiene la vida comprada. Te he presentado al hombre, a la persona más maravilloso que jamás ha sido en esta tierra. A Dios, Dios decidió, se humilló a lo sumo y decidió, siendo el creador, y se hizo criatura. No estimó ser Dios para venir y hacerse criatura y habitar entre nosotros, estar 3 años manifestándose, enseñándose, demostrando su amor y su gracia y su verdad y su ternura para con los más desvalidos y con quienes no también, y morir y muerte de cruz y ser traspasado, humillado y ponerle una cruz
una cruz terrible, una cruz, y morir tremendamente, casi desnudo, y su espalda completamente desgarrada, inmolada. Pero la muerte no pudo con el Señor. ¿Dónde está, oh tumba, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Porque el Señor Jesucristo exhibió públicamente a las potestades y las humilló y descendió al infierno y les dijo: he aquí, yo estoy vivo. Y le dijo al enemigo de nuestras almas: dame el acta de decretos que tenías en contra de ellos, dame las llaves del infierno, dame, oh muerte, tu autoridad. Y resucitó al tercer día con poder y gloria, y vendrá. Y estamos esperando que toque el shofar para estar con él para siempre. Y estamos con la esperanza de que en su segunda venida restaure todas las cosas y gobierne a las naciones con amor y con vara de hierro. Él es Jesucristo nuestro Señor, mi Salvador, mi Dios, el amor de mi vida, Abba Padre. Y hoy te lo comparto para que sea también tu Dios y tu Salvador. Que Dios te bendiga. Muchas gracias y buenas tardes.